Muy buenos días. Mi nombre es Almadelia Fernández Suárez, estudiante del doctorado de Educación de la Universidad IEXPRO. La asignatura es Epistemología y Problemas del Conocimiento impartido por la doctora Elizabeth. En esta tarea, es la actividad 2 acerca de un video de la fenomenología del conocimiento. Y para empezar, algunos conceptos que me parecieron importantes y para entender las dos lecturas que se llevaron a cabo, comenzaré con lo siguiente. Parto de lo que es el realismo, que es una concepción natural del hombre. Debe de ser reflexivo y consciente. La realidad de nuestro ser, de acuerdo a Descartes en su filosofía, es la realidad de la que cabe el conocimiento. Pienso, luego existo. La característica del res recogitans es el pensamiento entendido como el ser consciente de las variables de los modos de los pensamientos, los recuerdos y en general las vivencias. Descartes defenderá también tres tesis fundamentales respecto a las mentes y entre ellas podemos mencionar: la mente se encuentra en las ideas innatas, la mente es radicalmente distinta al cuerpo y la mente es propiedad exclusiva de los seres humanos. En consecuencia de estas tesis, consideramos la psicología que deben de utilizar los mentalistas para explicar la conducta humana, aunque no para la conducta animal. El res recogitans, que es una sustancia mental, y la res extensa, que es la materia extensa. De ahí consideramos que ambos conceptos, una parte de lo que es lo que existe en el pensamiento y otro lo que se encuentra en el mundo exterior y lo que nosotros podamos pensar acerca de determinados conceptos u objetos. El reconocimiento del mundo como algo esencial al hombre representa que el realismo no es un supuesto de lo metafísico. El conocimiento no es la creación, producción o alumbramiento de un objeto. El realismo es una teoría filosófica y además pertenece al fenómeno del conocimiento y puede mostrarse en todo momento. La relación real se hace posible dada la distinción del sujeto-objeto. Algo que es objeto, como habíamos comentado en la anterior tarea, en el ensayo mencionamos que los objetos son creados igual también por nuestra propia experiencia y a las que le hemos asignado un nombre y de alguna manera a través del tiempo estos conocimientos se han quedado guardados y nosotros los humanos los hemos guardado para poder entendernos unos a otros. Del idealismo se hacen objetos generados por la subjetividad y por supuesto que alguien lo debió haber creado, están en la naturaleza y nosotros solamente les damos ese nombre. El sujeto no crea al objeto, solo crea el saber del objeto, lo que ya tenemos dentro de nuestra naturaleza como toda la materia. El conocimiento no es producción, es aprehensión, lo que vamos adquiriendo a través de esta experiencia. Algunos de los filósofos importantes como Kant menciona que no hay metafísica sin crítica. De acuerdo a Hartmann, el problema del conocimiento, aunque paradójico y aporético, esto se hace referencia a razonamientos en los cuales surgen dificultades lógicas casi siempre de índole especulativa. ¿Cómo se forma el conocimiento? Se utilizan aspectos no metafísicos y metafísicos, es decir, lo que digamos para nosotros pueda ser algo ideal y algo material. Entre ellos, se tienen que respaldar con algunas
conocimientos importantes como ontológicos, nociológicos, psicológicos y lógicos en el problema del conocimiento. La correlación sujeto-objeto es fundamental. Esto lleva a la metafísica, lleva a una fenomenología. Y la fenomenología analiza la esencia, la poética describe problemas del conocimiento. ¿Y qué es aporia o aporima, así también llamada? Hace referencia a razonamientos en los que surgen contradicciones y paradojas. La relación sujeto-objeto de ambos pueden intercambiar, el concepto que se está dando acerca de la materia. El sujeto es aprensor y el objeto es aprensible. Se puede considerar al conocimiento en los siguientes sentidos: relación sujeto-objeto, relación del conocimiento como la imagen o la representación del objeto en el sujeto, estructura del conocimiento como conciencia, verdad del conocimiento, como tendencia de la imagen, como tendencia o aproximación de la imagen, y pertenece a la ontología según Harman. Igualmente, cabe hablar de 4 acepciones dentro de la terminología objeto, los cuales son lo conocido, que es el objetum, lo que pretende conocerse, el objicium, lo desconocido, que es el transobjetivo, lo inconocible y racional. En la lectura de Szilágyi, voy a mencionar algo sobre este autor. Él nació en Budapest en 1889-1966. Se ligó a Husserl para poder entender esta rama de estudio que es la escuela de los fenomenólogos de Friburgo. Retornó a la fenomenología de Rimund y la elaboración de una concepción racional de la vida y de la ciencia de nuestro tiempo. La filosofía de Husserl es una fenomenología constitutiva y trascendental. Su intención era, en primer lugar, hallar una síntesis productiva de técnicas trascendentales, fenomenología y ontología, ciencia válida en filosofía no explícita. Szilágyi se basa en conceptos de ciencias experimentales, considerando estructuras a priori, conciencia y analítica, existencia del hombre, del filosofar espontáneo y vivo. La filosofía comienza con Descartes y Leibniz, y esta alcanza culminación con Kant o con el idealismo alemán. Inició una nueva época filosófica y empieza con la fenomenología descriptiva radical y da cima a su trabajo científico con la filosofía trascendental. Son 3 periodos en su obra. Primero, en 1901, en donde las investigaciones lógicas contienen elementos básicos de la fenomenología descriptiva. Segundo, elaboración de problemas de la fenomenología trascendental. Esta va a redacta fenomenología pura y filosofía fenomenológica. Aparece la doctrina del ego puro, la egología trascendental. El último trabajo de Husserl alcanzó a publicar sobre las crisis de ciencias europeas y fenomenología trascendental. La fenomenología egológica, también llamada genética o constitutiva. Pero de todo esto realmente hay muchos conceptos que no entendí muy claros y voy a definirlos, algunos de ellos. Y estos son, ¿qué es la fenomenología? La fenomenología es una rama de la filosofía que estudia el mundo respecto a la manifestación. Analiza la esencia, el conocer como fenómeno. En la escuela filosófica, los fenómenos observables dan una explicación del ser y de la conciencia. Pretende resolver todos los problemas filosóficos apelando a la experiencia intuitiva o evidente. Las diferentes vertientes de la fenomenología discuten sobre qué tipo de experiencia es relevante en la filosofía y cómo acceder a ella, a las cosas mismas que aplica en la realidad en todo conocimiento científico, en tanto que el conocimiento que apela a la experiencia evidente.
La fenomenología es una ciencia filosófica que estudia todo lo relacionado con los acontecimientos que rodean al objeto, su relación con el medio ambiente en el que se desarrollan los hechos y el cómo influye la cosa en el fenómeno o el objeto. En síntesis, el método fenomenológico consiste en examinar todos los contenidos de la conciencia, determinar si tales contenidos son reales, ideales o imaginarios. Suspender la conciencia fenomenológica de manera que resulta posible atenerse a lo dado en cuanto a tal y describirlo en pureza. El objetivo último de Husserl busca pues la clarificación y fundamentación de todo conocimiento, y si la filosofía es concebida como una ciencia fundamentada absolutamente, este comienzo tiene que ser absolutamente evidente. Por lo tanto, es necesario un método que nos permita buscar un conocimiento o evidencia absolutos. En la modernidad surge en el siglo XX en Alemania con Husserl. La fenomenología es el estudio de la ciencia, como había mencionado, del fenómeno, puesto que todo aquello que aparece es fenómeno. La fenomenología es una ciencia de objetos ideales, por lo tanto a priori y universal. Porque es una ciencia de vivencias, por supuesto. La fenomenología trascendental es fundamentada, como había mencionado, en Edmund Husserl. Es un intento de renovar la filosofía como una ciencia estricta y una empresa colectiva. Asume la tarea de describir el sentido que el mundo tiene para las personas, partiendo de un método y un programa de investigaciones. La fenomenología trascendental es un movimiento filosófico opuesta al positivismo, desarrollado por Edmund Husserl, quien propuso que la filosofía tuviese las bases y las condiciones de una ciencia rigurosa, como son las ciencias naturales, y que además sirviese como fundamento de las ciencias humanas. El método fenomenológico determina si los contenidos son reales, ideales, imaginarios. Suspender la conciencia fenomenológica de tal manera que resulta posible atenerse a lo dado en cuanto a tal y describirlo en su pureza. En filosofía moderna, ligada con los grandes problemas de la historia de la filosofía, tenemos que el conocimiento es un saber y la ciencia posee dos polos. El que conoce, el hombre que se ocupa de la ciencia en cuanto sujeto, y lo cognoscible, lo enfrentado o el objeto de la ciencia. Esta es una tarea inmediata que consiste en la determinación del ser sujeto. Incumbe a la filosofía la aclaración de la esencia de lo enfrentado u objeto. Lo enfrentado es todo aquello con que nos encontramos en el mundo. Objetos de conocimiento para las ciencias, prepararnos para este fin, descomponerlos y recomponerlos. Sujeto y objeto. El tercer objeto son las exigencias de la ciencia. El trabajo científico, investigaciones lógicas mediante la descripción de procesos cognitivos. En la primera aproximación, investiga el sujeto del saber, nuestro entendimiento y nuestra razón, objetos con nuestra capacidad de saber. El cuestionamiento de la objetividad, eso traspasa a fenómenos de existencia que enfrentan al sujeto como objetos. La filosofía pretende y fundamenta el saber del conocimiento y la ciencia. Esta se encuentra en sujeto-objeto. Lo objetual es lo que nos enfrenta en cada una de nuestras intenciones. Idealismo, ideas. Realismo, criterios decisivos. La crítica de Kant y Husserl penetra en el idealismo y realismo, en lo que se llama fenomenología descriptiva, de los procesos en los cuales se realizan las primeras formas de aprehensión cognitiva de los fenómenos. Es preciso tener un poquito más del concepto de fenomenología, y esto, como había yo mencionado, es describir los fenómenos como acciones subjetivas del conocimiento. Él las llama actos,
pero también lo aprendido por el conocimiento, es decir, el fenómeno que se ofrece desde sí mismo en la aprehensión cognoscitiva. ¿Qué es instinción inmanente trascendente? La aprehensión cognoscitiva es designado por Husserl acto intencional y bueno, ¿qué es la conciencia trascendental? Kant la entiende como una investigación trascendental que convierte el tema de filosofía, no los datos de la experiencia ni actos de libertad y procesos creativos, sino la facultad humana en cuanto ésta tiene y la posibilita de manera general para realizar experiencias y obrar con libertad. ¿Se debe de considerar la interpretación de la filosofía trascendental? Bueno, sí, dentro de esta filosofía trascendental es importante también considerar los juicios sintéticos a priori, que más adelante voy a definir este concepto, la intencionalidad, que intentio significa dirigirse a toda vivencia, actitud y se dirigen a algo. El primer paso para el objeto objetual y un objetivo es una percepción de algo. El segundo paso son las diferencias en la captación de lo percibido y la unidad de lo encontrable. El tercer paso son las diferencias de tener presente posibilidades de ser captado este punto y se refiere a la intuición. Hay tres aspectos en el ente mismo en cuanto a las cosas que están en el mundo circundante o cosas naturales, la causidad y el ente según la manera de ser intentada. Husserl considera la perceptibilidad de lo percibido. Un objeto, por ejemplo, catedral, siempre es el mismo, pero objetual. Es la captación, es distinto y se adecúa a la modificación de la intención. Bueno, esto va a depender de lo que uno esté dándole como significado al objeto. En alguna ocasión observé un edificio que tenía la forma de una catedral y pasé persignándome, bueno, lo que también yo desde mi formación me han dicho, cuando veas una iglesia persígnate, y eso hice. Sin embargo, alguien me corrigió, sabes que este edificio no es una iglesia, es una casa que tiene la apariencia de una iglesia. Pero entonces nosotros ya nos hemos formado con los objetos que nuestra misma humanidad nos ha transmitido de una generación a otra como parte del conocimiento. Y por supuesto también la alteración del sentido de la captación, como me sucedió a mí. En la intencionalidad pone de manifiesto a la conciencia, intuición, categorial, son elementos en una proposición y vinculan nombres de diferentes maneras. Es la expresión de un estado de las cosas de acuerdo a Husserl. Él designa a las evidencias como la palabra latina intuitio. En la intuición acontece el logro en la posesión de esa intelección. Los elementos percibibles y percibibles. Kant caracteriza la sensibilidad como receptividad, o sea que todo lo que nosotros estamos aprendiendo lo estamos también percibiendo y somos receptores de ese conocimiento y la acumulación de todo lo que estamos percibiendo en nuestra realidad. Saber no solo es un fenómeno momentáneo, apunta a datos inmediatos. En la intuición puede no solo excluir todo lo individual, sino eliminar todo lo sensible del contenido del objeto. La sensibilidad designa la subsistencia total del ente previamente en su contenido fáctico. La intuición, espacio, corresponde a la sensibilidad y la objetividad es mostrable en la investigación cabal de las intuiciones correspondientes. Hace un momento mencionaba que la fenomenología se basa en algunas ramas de la ciencia, como por ejemplo es la ontología. La ontología científica no es otra cosa que una fenomenología. Esta básicamente se basa en fenómenos metafísicos. La comprensión de la intuición categorial aclara retrospectivamente la intencionalidad. Hace un momento
algunos de esos conceptos mencionaban el término a priori. Yo no entendía muy bien, pero bueno, puedo explicarlo de la siguiente manera. El concepto a priori es una locución latina que significa de lo anterior, es decir, la expresión que se utiliza para demostrar algo que va desde su causa hasta su efecto. Bueno, también se refiere a aquello que se realiza con anterioridad a la reflexión sobre el asunto en cuestión. Es posible establecer una distinción entre el conocimiento a priori, que de acuerdo al filósofo Immanuel Kant es necesariamente universal y verdadero, debido a que no tiene dependencia de la experiencia. El concepto a posteriori, aquel que se desarrolla por vía empírica, y respecto a este significado hay que dejar patente que siempre que se habla de este término se viene inevitablemente a la mente su antónimo, a posteriori, una oración que puede servirnos para comparar y ver la diferencia que existe entre ambas locuciones. Por ejemplo, sería: lo mejor y lo más justo que es que se analice y se estudie el caso en cuestión y así sacar todas las conclusiones a posteriori. Bueno, de acuerdo a lo definido, es el concepto a posteriori se refiere a lo que nosotros estamos demostrando que desde una causa hasta un efecto. Entonces, o bien cuando algo se realiza con anterioridad a la reflexión en cuestión. Pues de aquí, de esta frase también podemos mencionar: espero considerar todos los puntos necesarios para poder analizar esta tarea y encontrar y concluir al final del curso de manera a posteriori. La filosofía escolástica, las proposiciones y a priori aparecen vinculadas a la ontología y equivalen a aquello que precede de acuerdo a la organización causal. Para Kant, todo conocimiento empírico es atado a las condiciones a priori, a las que se denomina como trascendentales. Trascendental, o sea que va a considerarse que va a ser trascendente hacia un fenómeno. Al no poder comprobarse empíricamente las razones, el sustento de este tipo de conocimiento. Hace un momento mencionaba que René Descartes es uno de los principales científicos que llevan este concepto de fenomenología, y es Descartes. Él señalaba que la razón tiene independencia frente a la experiencia. Esto implica que existe un conocimiento que es innato, o sea, que está ahí, permanece en nuestra naturaleza, en nuestro medio, o sea, es a priori, y que aún no le hemos dado el concepto y definición a ese objeto, tal como explicó en su famosa frase cogito ergo sum, pienso luego existo. La fenomenología descriptiva logró descubrir la intuitividad y objetual de lo a priori. Tenemos conceptos importantes como la fenomenología descriptiva, intencionalidad, intuición categorial y esencia de lo a priori. Otro punto importante es la poética, y esta surge del problema del conocimiento. Tanto la fenomenología y aporética del conocimiento, teniendo como objeto y objetivo al ser real. El ser real se entiende en el ambiente fenomenológico, la realidad espacio-temporal. La idealidad entonces goza de intertemporalidad, el ser ideal es irreal, no todo lo irreal es ideal. En la esfera ideal solo existe lo universal. Y bueno, el conocimiento ideal es un conocimiento a priori puro. Muchas gracias.